esta conferencia, parte del ciclo de conferencias y profesores invitados de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Jorge Subero Isa, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Y de este modo podemos entonces iniciar la constitucionalización de la responsabilidad civil a cargo del doctor Jorge Subero Isa. Como miembros de nuestra mesa principal tenemos a bien presentar al reverendo padre Jesús Castro Marte, rector de esta Universidad Católica Santo Domingo. Doctor Jorge Subero Isa, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Distinguido doctor Manuel Peña Ponce, vicerrector de Servicios Estudiantiles y Docentes de esta universidad. El distinguido profesor Román Jaques Liranzo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta universidad. Vamos al reverendo padre Jesús Castro Marte, quien tiene unas palabras de bienvenida. En esta noche, que es una noche muy especial para nosotros, y queremos acoger al doctor Jorge Subero Isa, que es para nosotros un motivo de alegría. Dentro de 30 años de la creación de nuestra Universidad Católica Santo Domingo, el venir aquí a este escenario y tener una conferencia, y una conferencia por este distinguido invitado, es para nosotros un motivo de profundizar sobre el derecho. Siempre la experiencia va marcando al ser humano. Jorge Subero Isa ha vivido, ha contemplado y ha experimentado el derecho en la República Dominicana. Y si uno hace un análisis profundo sobre la orientación del derecho, de la justicia en República Dominicana, no podemos olvidar su gran aporte al derecho específicamente en nuestro país. Yo puedo decir que es una columna, una roca visible cuando se habla del derecho, porque él ha guiado y orientado en nuestro país en momentos de oscuridad, en momentos de tinieblas, y en él ha brillado una gran luz, principalmente en esa filosofía del derecho, cómo es capaz de interpretar el derecho, no sencillamente contemplar las leyes que quizás sean frías, sino que le ha hecho vida en la práctica, en la vivencia. Porque a veces tenemos conocimiento de las leyes, pero frente a nosotros hay un hombre que tiene conocimiento de las leyes, pero un gran conocimiento de la vivencia, de la moral, del testimonio, que a veces no se combinan bien en muchos hombres, pero él ha combinado ese concepto, esa teoría, siendo testigo de las leyes en República Dominicana. No sencillamente un teórico, un analista, sino un hombre que ha vivido y ha hecho realidad el cumplimiento de las leyes en República Dominicana. Y agradezco sinceramente también al distinguido doctor Manuel Peña, vicerrector de Servicios Estudiantiles, a su decano, profesor Ramón Jaques, por su gran aporte para nosotros. Yo le digo sinceramente que la Facultad del Derecho y Ciencia Política ha crecido porque él ha puesto su mano
un espíritu de sacrificio, un espíritu muy organizado, para traernos tantas personas que dan un aporte a la vida judicial en nuestro país. Por eso a los estudiantes también lo acojo con mucho cariño. Ustedes en esta noche van a descubrir que hay conocimiento, y a la vez de conocimiento hay una experiencia, una historia vivida en Jorge Subero Isa. Yo lo acojo con mucho cariño, con mucho amor en nuestra querida y apreciada Universidad Católica Santo Domingo. Tengamos a bien recibir ahora al distinguido profesor Román Jaques Liranzo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de esta universidad, quien tiene a su cargo las palabras de presentación de nuestro ponente. Muy buenas noches al reverendo padre Jesús Castro, rector de esta Universidad Católica Santo Domingo. Muy buenas noches al doctor Jorge Subero Isa, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, conferencista invitado. Doctor Manuel Peña Conce, vicerrector de Servicios Estudiantiles y Docentes de esta universidad. Profesora Mayra Santana, integrante del Comité Académico de la Escuela de Derecho. Profesor Alfonso Jaques, miembro del Comité Académico de la Escuela de Derecho. Profesores de las Escuelas de Derecho, de Diplomacia y Servicios Internacionales, estudiantes de Derecho, de Diplomacia, invitados especiales, miembros de la prensa. Para nosotros es un grato honor tener en este cuatrimestre, el primero de este año 2013, al magistrado Subero Isa. Es una actividad que plantea un sinnúmero de inquietudes dentro de lo que es el valor agregado a la cátedra de cada uno de sus profesores. La idea es que las habilidades, las fortalezas, las destrezas, las actitudes de ustedes como futuros abogados, como futuros diplomáticos de nuestro país, vean en nuestros conferencistas, en nuestros profesores invitados, en nuestros profesores titulares, en nuestros funcionarios de la universidad, una actitud que les haga seguir adelante, haciendo camino al andar, un ejemplo. Para nosotros, reitero, es un gran orgullo por tres cualidades que valoro del magistrado Subero Isa. Le admiro, le respeto y le guardo una gratitud eterna por su apoyo en mi trayectoria profesional, por confiar en mí en los momentos en que le he servido. Y quiero presentarle. Ha sido fácil porque su biografía está en internet. Lo único que he hecho es homologar la información que está ahí con su equipo de apoyo. Y he hecho un resumen ejecutivo, lo más breve posible. Nació en San José de Ocoa. Ingresó en el año 1965 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose de doctor en Derecho el 25 de marzo de 1970. Inició su carrera docente en 1974 en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, impartiendo las materias de Principios Generales del Derecho, Derecho Internacional Privado y las Obligaciones. En el año 1984 fundó la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde impartió las asignaturas de Derecho Internacional Privado, las Obligaciones, Responsabilidad Civil, Introducción al Derecho, así como interpretación de textos jurídicos. Dicha casa de altos estudios le reconoció como profesor meritísimo en el año 2011. El 12 de marzo de 1973 fue designado notario público del Distrito Nacional por la Suprema Corte de Justicia. Desde su graduación, y con excepción del periodo que ocupara como gerente de reclamaciones y asesor legal de la Compañía de Seguros San Rafael,
se dedicó al ejercicio privado del derecho con énfasis en la responsabilidad civil, el derecho civil y los seguros, convirtiéndose en uno de los principales asesores de este sector en la República Dominicana. Durante el periodo 1979-1981 fue elegido presidente del Colegio Dominicano de Notarios. En el 89 fue miembro de la Comisión Dominicana para la implementación de un sistema de equivalencias de títulos universitarios entre el Reino de España y la República Dominicana. Fue miembro además hasta el 97 del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional. El 3 de agosto de 1997 fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura presidente de la Suprema Corte de Justicia, siendo el primer presidente designado por dicho organismo desde su creación en 1994, posición que ocupó tras su paso por la presidencia de la Junta Central Electoral. Durante su gestión le correspondió presidir los consejos directivos de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Oficina Nacional de Defensa Pública, así como del Consejo del Poder Judicial. Yo quiero destacar logros en su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el primero es propio, no está en la biografía, un error. Precursor de la primera ola de la reforma judicial en la República Dominicana. Creación del Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano. Creación de los centros de mediación familiar como métodos de resolución alterna de conflictos. Creación e implementación del Consejo del Poder Judicial, creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, establecimiento del Sistema Nacional de Defensa Pública, implementación del Código Procesal Penal Dominicano, implementación de la estructura judicial de la provincia de Santo Domingo, implementación de la Ley 327-98 y el establecimiento del sistema de carrera judicial, implementación de la Ley 136-03, implementación de la Ley 108-05 sobre registro inmobiliario con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Publicaciones, 2 años de jurisprudencia dominicana, 4 años de jurisprudencia analítica dominicana, el contrato y los cuasicontratos, índice alfabético del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, jurisprudencia dominicana de seguros, la nueva terminología procesal penal. No siempre he hablado por sentencias. Tratado práctico de responsabilidad civil dominicana, teoría práctica del derecho del seguro. Y destaco, para seguir resumiendo, 3 reconocimientos internacionales. Medalla Bicentenario de la Independencia, 1810-2010, y Centenario de la Revolución, 1910-2010, de los Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial de México. Medalla conmemorativa del 20 aniversario del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, y reconocimiento por la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Con ustedes y la conferencia Constitucionalización de la Responsabilidad Civil en la República Dominicana, el doctor Jorge Subero Isa. Muy buenas noches a todos, un saludo muy especial a la mesa de honor, a todos ustedes y de manera muy especialísima a mi esposa Francia, que se encuentra acompañándome esta noche, como lo ha hecho en 38 años de casado, y espero que sigamos. Quiero agradecer las generosas palabras del Padre Jesús, así como de Román Jaque, pero sobre todas las cosas quiero agradecer la presencia de todos ustedes, y mi mayor frustración sería que lo frustrara a ustedes en ocasión de estas palabras que quiero intercambiar con ustedes. Este escenario no me es ajeno. Le comentaba al Padre Jesús que desde su fundación de la universidad tuve una participación como notario en la adquisición de una de las casas para el desarrollo de la universidad, que no recuerdo cuál era. Pero además, aquí el tema que vamos a tratar esta noche no es extraño a la universidad, porque aquí se impartió por primera vez a nivel universitario un ciclo de conferencias sobre la constitucionalización de los procesos civiles que impartió el
académico y magistrado José de la Mata, un español. Comenzamos diciendo que toda sociedad requiere de un orden. Ese orden lo vemos en la sociedad animal, y hay muchas semejanzas entre el hombre y los animales. Por eso Aristóteles llegaba a decir que el hombre era un animal político. Sin embargo, la semejanza se rompe en un momento. El mismo Aristóteles llegaba a decir que tanto los hombres como los animales tenían voz. Los animales y el hombre expresan a través de la voz el dolor. Sin embargo, de todos los animales, el único que Dios dotó con palabra es al hombre, para decir las cosas, las buenas y las malas. Entre el animal y el hombre también hay una diferencia. Las dos especies mueren. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el hombre sabe que muere. El animal muere, pero no sabe que va a morir. Pero en la sociedad humana, que es a la que nos vamos a referir esta noche, ese orden se establece a través de normas, unas que son normas legales y otras que son normas de conducta. En la sociedad, en la especie animal, siempre impera el animal más fuerte, la fuerza bruta se impone siempre, la naturaleza impone el orden en el régimen animal. Sin embargo, a veces, y lo expresa Fernando Sabater de una manera muy clara, a veces los animales se comportan con mayor compasión que nosotros los humanos. Y pone dos ejemplos. En una lucha entre lobos, cuando el lobo vencido tiende el cuello, el vencedor se retira y se va, no lo mata. Y pone otro ejemplo entre gorilas, un pleito entre gorilas. Si un gorila ve que está perdiendo y toma en sus brazos un gorila pequeño y lo acuna como si fuera una madre, el otro gorila se retira. Los humanos a veces no somos capaces de retirarnos ante el dolor de los demás, ante las miserias de los demás. Al contrario, queremos seguir siendo vencedores. Sin embargo, el orden en una sociedad humana, como decía, se impone a través de las normas legales o normas de conducta. Cada persona debe conocer cuáles son sus derechos, porque cada derecho que tenemos tiene una contrapartida, los deberes. Todos casi recitamos los derechos que consagra a nuestro favor la Constitución de la República, pero nos olvidamos de la contrapartida, nos olvidamos de la otra cara de la moneda, los deberes que tenemos con la sociedad, los deberes que tenemos con la propia Constitución. Por eso es que se dice que el límite de uno de los derechos es el inicio de los derechos de los demás. Donde comienzan sus derechos, terminan los míos. Y donde terminan los míos, comienzan los de ustedes. Uno de los grandes aportes de la humanidad lo encontramos en una obra que posiblemente haya sido una de las obras más leídas en el mundo entero, es El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Esta obra, que se publicó en el año 1762, revolucionó realmente la humanidad, no solamente porque sirvió de fuente inspiradora a las grandes revoluciones, de manera muy específica a la Revolución Francesa del año 1789, sino también a toda la humanidad. Y él partía de la idea
de que la sociedad, para que funcione, para que cada uno pueda entenderse con los demás, debe ser en base a un contrato social, que cada uno delegamos parte de nuestros derechos en beneficio de los demás para que nos podamos entender entre todos. Hay un autor llamado Hernán Gustavo Traba que refleja de una manera tan fiel el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau que se lo voy a citar. Dice: existe un contrato social al que todos nos sometemos y entendemos que debemos vivir en comunidad con todo lo que ello conlleva, que es restringir nuestra propia libertad a fin de respetar el derecho de otro. Por lo tanto, en pos de esa convivencia pacífica, es necesario establecer un mínimo de límites a fin de posibilitar el ejercicio y el goce de los derechos de los demás. Se han hecho muchos estudios del comportamiento de la sociedad y de los comportamientos de las especies de los animales. Y uno hace comparaciones. Yo creo que Aristóteles hizo una excelente comparación entre ambas especies. Y hay una obra de mi adolescencia, que recuerdo que ahora el día 25, el próximo lunes, cumplo 43 años ya de graduado, tiempo suficiente para tomar por lo menos experiencia. Y una obra que leí en mi juventud de un autor celebérrimo en esa época de adolescencia, de los años 60, que se llamaba José Ingeniero, que se llamaba La simulación en la lucha por la vida. Y él hablaba de cómo los animales se van comportando simulando una cosa u otra para poder vivir. Y ponía un ejemplo que recuerdo perfectamente, el del camaleón, cómo cambia de colores dependiendo de las circunstancias para defenderse, confundirse con la propia naturaleza, unas veces para protegerse, defenderse y otras veces para atacar. Pero ¿por qué un orden? ¿Por qué necesita el hombre y la mujer necesitan un orden? Porque es de la misma manera que necesitamos en la sociedad un jefe. Uno de los grandes autores del siglo XVII, Thomas Hobbes, él decía que el hombre eligió un jefe porque tenía miedo, tenía temor, y se buscó un jefe para que lo protegiera, para que lo ayudara, y lo defendiera de cualquier circunstancia. Pero que para ser jefe se necesitaba, no todo el mundo podía ser jefe. Para ser jefe se necesitaba una serie de características propias de lo que es la jefatura. Principalmente se tenía que ser sabio. Fíjense que casi siempre el poder, el jefe, se asocia a Dios por ser lo máximo. Por eso es que siempre los gobernantes han recurrido a la iglesia de manera fundamental, ya más modernamente a las iglesias, con la finalidad de buscar su beneplácito, de buscar su atención, porque entienden los gobernantes, entienden los gobiernos que acercándose a las iglesias se acercan más a Dios, pensando tal vez que lo van a redimir de muchos pecados que han cometido y que seguirán cometiendo mientras ocupen esas posiciones y posiblemente después. O sea que hay una asociación de Dios, iglesia y jefatura. Desde luego, algunos autores consideran que antes se era jefe porque se era sabio o porque se era fuerte. Hoy en día se es sabio porque se es jefe. Debe haber una diferencia tan sutil, pero diferencia al fin. Hoy hay muchos sabios, pero ¿sabios por qué? Porque son jefes. Antes era al contrario. Antes será jefe porque será sabio. Desde el inicio, en la humanidad ya estaba latente la idea de que el daño debía ser reparado. Ya desde que el mundo es mundo, siempre hubo la idea de que cualquier daño que se cause hay que repararlo. Por eso es que, contrario a lo que muchos entienden, lo que muchos consideran, uno de los grandes avances
de la humanidad fue la ley del talión. ¿Cómo? Porque antes de la existencia de la ley del talión, la venganza, el espíritu de reparación que exigía una persona, principalmente la víctima, no tenía límite. No tenía límite. Se causaba un daño y esa reparación se llevaba todo por delante hasta que la ley del talión estableció un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? La igualdad del daño debe ir a la reparación, ojo por ojo, diente por diente. O sea, ya a partir de ahí nos fuimos entendiendo. O sea, hay un daño, hay una reparación, pero debe haber una correspondencia entre daño y reparación. Pero hemos ido evolucionando la humanidad desde esa época y hoy en día, en el estadio actual que se encuentra la responsabilidad civil, esta se encuentra dominada por dos grandes principios, los dos grandes principios fundamentales que dominan la responsabilidad civil en el mundo entero en el día de hoy. Es el primero, que todo aquel que resulta ser responsable del daño causado está obligado a repararlo, principio elemental de responsabilidad civil. Y el segundo es que cualquier daño causado sin estar permitido por la Constitución o por las leyes o por el acuerdo de voluntades en las medidas que lo permiten las leyes, ese daño debe repararlo. Porque muchas veces hay daños que se ocasionan de manera permitida por la ley. El hombre que abandona a una mujer recién parida con hijos de manera irresponsable causa daño. Pero si hay un divorcio, es un daño que está permitido. O sea, hay daños que se permiten y otros daños que no se permiten. Quiero traer la idea de la responsabilidad civil, que es el tema que nos va a acompañar todas las noches durante estos minutos. Porque siempre ha sido el gran atractivo de los abogados y de los juristas. Por eso es como una expresión que llegó a decir José Dan hace muchos años, uno de los grandes olvidados del derecho moderno, es que la responsabilidad civil es como una vedette, es perseguida por doquier. No hay cosa que llame más la atención que una vedette, una bailarina. Entonces, así es la responsabilidad civil, llama la atención de todos, porque la responsabilidad civil es el interés, es la idea del egoísmo, es el derecho, es la parte egoísta del derecho. Contrario al derecho de familia, que lo importante es la familia, los vínculos, familiaridad, el buen padre, el padre responsable, la mujer responsable, el hombre leal, la mujer leal. La responsabilidad civil tiene una venda. Por eso forma parte tan importante de las obligaciones, porque hay un vínculo obligacional entre el autor del daño y la víctima del daño. La víctima del daño es acreedor de una prestación que le debe el autor. O sea, ese vínculo tan importante ha dominado la historia de la humanidad. En principio, nuestro sistema de responsabilidad civil se encuentra fundamentado en la idea de falta o en la idea de culpa, que viene siendo exactamente lo mismo. Lo que significa que para la existencia de la responsabilidad civil podemos decir que en principio se requiere de la existencia de esa falta o de esa culpa. Por eso que se dice que la base fundamental de nuestra responsabilidad civil es la responsabilidad civil subjetiva, contraponiéndose a la responsabilidad civil objetiva, que no hace de la exigencia del daño, de la culpa, de la falta, un requisito para la responsabilidad. A pesar de que esa es la base de la responsabilidad civil en la República Dominicana, principalmente la contenida en el Código Civil, muchas leyes especiales recientes y otras no tan recientes, y la tendencia en el universo, en el mundo entero, es hacia la objetivización de la responsabilidad civil. Cada día más se está exigiendo menos de la existencia de la culpa, de la falta, para la existencia de la responsabilidad civil, y nos estamos pura y simplemente contentando
con que la existencia del daño es suficiente para su reparación. El tema que estamos abordando en la República Dominicana creo que se aborda por primera vez, de manera académica, que es la constitucionalización de la responsabilidad civil en la República Dominicana. Por eso me siento sumamente complacido de esta invitación que el decanato de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica me ha formulado para exponerlo y compartirlo con ustedes. Cuando la Constitución dispone que procede la reparación del daño, y lo dice como vamos a ver más adelante, ninguna ley especial puede obviar la posibilidad de que ese daño sea reparado. Porque el artículo 6 de la Constitución de la República, que establece el principio de la supremacía de la Constitución, se opone a que cualquier norma, no importa de quién sea, de dónde sea contraria precisamente a la Constitución. Ese principio no es muy nuevo en la República Dominicana, a pesar de que ya en la Constitución del año 1966 estaba. Pero a nivel judicial los jueces eran sumamente cautelosos y más que cautelosos, temerosos en hacer valer la Constitución. Porque en la República Dominicana había un elemento muy importante, que es el siguiente. Durante la vigencia del Código de Procedimiento Criminal, el Código andaba por un lado y la Constitución andaba por el otro. Eso hay mucha gente que no le gusta decirlo ni reconocerlo. Y todos los males que tiene la sociedad dominicana y toda la delincuencia y todo se debe al bendito Código Procesal Penal. Pero es que estaba divorciado, el Código de Procedimiento Criminal estaba totalmente divorciado de la Constitución de la República. Muchos de los que están aquí, que nos acompañaron durante un proyecto colectivo que desarrollamos durante toda la Suprema Corte de Justicia, saben que lo que se hizo de manera fundamental en el Código Procesal Penal fue armonizar la legislación interna con la Constitución de la República vigente en aquella época y también con los tratados internacionales de manera principal en materia de derechos humanos. Pues esta Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, establece de una manera categórica, de una manera muy clara, de que el daño debe ser reparado, y lo hace a guisa de ejemplo, pura y simplemente, en el artículo 67, numerales 4 y 5, con respecto a los derechos difusos sobre el medio ambiente, pero también en el artículo 53, que es una novedad sobre los derechos al consumidor. Y más aún, por primera vez se establece una disposición muy categórica en el artículo 148 de la Constitución sobre la responsabilidad de los ministerios o agencias públicas y de los funcionarios públicos a partir del momento que causan un daño. Pues bien, la reparación o el resarcimiento del daño puede tener dos funciones, y esto es muy importante para fines ulteriores. O sea, cuando se habla de reparar el daño, perseguimos dos cosas. Uno, la compensación a quien sufre el daño. Esa compensación muchas veces es en naturaleza, cuando es posible, pero la mayoría de las veces esa reparación se hace en especie, fundamentalmente en dinero, de manera muy especial cuando ocurren por daños y perjuicios morales. Ese es uno. Pero la otra finalidad que tiene, el otro objetivo que tiene la reparación es un carácter disuasivo, a fin de que quien cometió el daño y los otros que vieron que se cometió el daño no vuelvan a cometer el mismo daño u otro daño similar. Este último concepto de daño como disuasivo, como disuasión, es lo que en derecho norteamericano se denomina el daño punitivo. Por eso que ustedes ven que principalmente a las grandes empresas, recuerdo que a una firma cigarrillera le impusieron unas indemnizaciones extraordinarias
millones de dólares, por daños y perjuicios a los familiares de la víctima que invocaban que habían muerto de cáncer producido por el cigarrillo, y otra parte como daño punitivo, o sea que tiene una doble finalidad. Hubo una época en que la mayor preocupación de la humanidad era lograr mecanismos de respeto a los derechos humanos, principalmente los relativos a la libertad y a la igualdad. De ahí surgieron, de ese anhelo de la humanidad, surgieron las grandes revoluciones del siglo XVIII, y se alcanzó en una etapa lo que era un gran progreso, que fue el establecimiento de un Estado legislativo de derecho. Pero posteriormente no fue suficiente el Estado legislativo de derecho, sino que se fue más allá a un Estado constitucional de derecho, y caemos a lo que hoy, por lo menos en teoría, tenemos en la República Dominicana, que es un Estado social y democrático de derecho. La República Dominicana no ha escapado a esas tres etapas que ha habido en la evolución de nuestro derecho. Pero es muy importante para el tema que tengamos siempre en cuenta que la República Dominicana de hoy no es la República Dominicana de años anteriores. La Constitución del 26 de enero del 2010 establece por primera vez un preámbulo. Ninguna constitución de la República Dominicana desde 1844 hasta esa fecha había establecido un preámbulo. Y en ese preámbulo se destaca que entre los factores esenciales de la cohesión social están la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la justicia. Pero hay que tener cuidado cuando la Constitución habla del imperio de la ley. Aquí hubo una época en que se hablaba del imperio de la ley pura y simplemente como parte del imperio de la ley, como órgano, como acto legislativo. No. Cuando la Constitución habla del imperio de la ley, se establece a la ley en sentido genérico, incluyendo la propia Constitución de la República. Porque ya, como les digo, no hay posibilidad de que haya una ley que sea contrario a la Constitución de la República. Durante el proceso de la existencia del Estado legislativo de derecho, se llegó un momento a pensar que una ley tenía mucho más fuerza que la Constitución de la República. Es muy fácil hablar de soberanía, pero ya hoy en día el concepto de soberanía, como se concibió en el siglo XVIII, de manera... profesor Blandino, que lo tenemos aquí presente, uno de los grandes autores de derecho dominicano en materia de derecho de asilo, le doy la bienvenida. Y lo traigo a colación a él, porque el asilo tiene la idea de la territorialidad. Entonces, ese concepto de soberanía territorial del siglo XVIII ya pasó. Ya hoy en día no se habla tanto de soberanía territorial, porque si no fuera así, sería casi imposible los acuerdos internacionales, los tratados internacionales, las grandes conglomeraciones internacionales como la Comunidad Europea, ahora mismo a nivel de este lado, la SICA, Sistema de Integración Centroamericana, etcétera, etcétera. Sino que es preferible hablar en la actualidad de lo que es una soberanía digital, porque la mayoría de los negocios que se hacen en la actualidad no se hacen en el territorio, sino se hacen en el ciberespacio. De ahí la importancia de tener ese concepto muy claro. Pues llegamos a un estado de derecho en la República Dominicana que lo consagra el artículo 7 de la Constitución cuando habla del Estado social y democrático de derecho. Que dice que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Eso es lo que se denomina un Estado social y democrático de derecho. En estados de esta naturaleza,
los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución no son simples derechos subjetivos. Los que han pasado ya su estudio de las obligaciones saben lo que me refiero muy específicamente con derechos subjetivos, aquellos derechos que se llaman subjetivos por sus titulares son las personas. Pues esos derechos fundamentales no solamente son derechos subjetivos, sino que son derechos que tienen adquieren por el hecho de estar consagrados en la Constitución, adquieren una dimensión mucho mayor. ¿Por qué? Porque para su ejercicio, para su eficacia, se requiere de la intervención y de la protección del propio Estado. Y nos estamos refiriendo a los denominados derechos fundamentales. Por eso es que, en consonancia con lo anterior, el artículo 8 de la Constitución dispone que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse en forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, que sea compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. De ese Estado social y democrático de derechos se deriva que por primera vez, y presten atención en esto, por primera vez en la historia de una constitución en la República Dominicana, como es la del 26 de enero del año 2010, se establece en su artículo 148, y por primera vez, repito, se habla de responsabilidad civil, en un texto tan categórico como es el siguiente, el 148, responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunta y solidariamente de conformidad con la ley por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa o antijurídica. La importancia que tiene este artículo es vital, es capital, toda vez de que cualquier funcionario público o cualquier entidad pública que ocasione un daño a consecuencia de un hecho antijurídico está obligado a repararlo y lo hace de manera solidaria. Ese artículo 148 establece esa responsabilidad que corresponderá a la ley cuando se vote la ley correspondiente reglamentar el régimen de indemnización. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales a que nos vamos a referir? Son los consagrados en el título segundo, capítulo primero, que se encuentran divididos en derechos civiles y políticos, que son los artículos del 37 al 49, los derechos económicos y sociales del 50 al 63, los derechos culturales y deportivos del 64 al 65 y derechos colectivos y del medio ambiente, los artículos 66 al 67 de la Constitución de la República. Pero nos falta algo más, y es que además de esos derechos fundamentales, el capítulo segundo de ese mismo título le reserva los artículos del 68 al 73 para las garantías a los derechos fundamentales, garantías que son las siguientes: la tutela judicial efectiva y debido proceso, el habeas data, la acción de habeas corpus, la acción de amparo y la nulidad de los actos que subviertan en el orden constitucional. Pero además del artículo 74 y las garantías que nos ofrecen, es importante decir que esas garantías fundamentales y los derechos fundamentales no tienen un carácter limitativo, sino pura simplemente enunciativo. Ese respeto que se le debe al debido proceso que establece el artículo 68 y 69 de la Constitución es tan categórico que ha llevado a la segunda sala penal de la actual Suprema Corte de Justicia a considerar que una demanda reconvencional en el proceso penal no es posible. A pesar de que no elabora mucho el concepto, pero la idea
a mi modo de ver, consiste en que, como se trata de una acción civil llevada asesoramente a la acción pública, lógicamente el daño tiene que haber nacido de un delito penal, de un hecho punible, y como no ha sido juzgado conforme a la ley la persona que se le imputa ese delito, por vía de consecuencia, el actor civil en este caso no puede ser demandado reconvencionalmente en el proceso penal. Yo hice un comentario en un post, en un blog que tengo, que lo pueden buscar también en mi cuenta de jorgesuberoiza.com, en la sección blog, ahí donde van a encontrar muchos detalles de cuál es el fundamento que yo le atribuyo a esa disposición. Miren, basta con leer el catálogo de derechos y garantías establecidos en el título segundo, capítulo primero y segundo de la Constitución, para que nos demos cuenta que no es posible una vulneración a ninguno de los derechos consagrados en la Constitución en esos artículos sin que deba ser objeto de reparación. En otras palabras, en cada uno de los derechos fundamentales se encuentra en estado subyacente la responsabilidad civil, de donde se deriva que cualquier daño sufrido a consecuencia de la violación de uno de esos derechos implica la obligación de reparar. Es de suma importancia tomar en consideración que en nuestro país, al amparo de esta Constitución, en algunos casos, la reparación del daño se encuentra expresamente establecido. Por ejemplo, y solamente aquí se da ejemplo, en el artículo 37 relativo al derecho a la vida, en el artículo 42 relativo a la integridad personal, el artículo 44 relativo al derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen, en el artículo 53 relativo al derecho al consumidor y el artículo 67, numeral 5, relativo a los daños al medio ambiente y a los recursos naturales. Pero voy más lejos todavía. En las últimas disposiciones constitucionales, en la del 53 y la del 67, los daños y perjuicios que se ocasionen están investidos con una obligación de naturaleza, con una responsabilidad objetiva. No hay que probar la falta, no hay que probar la culpa, sino por el simple hecho de causarlo hay responsabilidad. Vamos a ver, así casi a vuelo de pájaro, lo que dicen esos artículos. El 37, derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. El 42, a mi modo de ver, es una consecuencia del 37, que dice derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia, 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. 2. Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 3. Nadie puede ser sometido sin su consentimiento a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentra en peligro su vida. Y el artículo 44, que es una de las espinas dorsales de la Constitución Dominicana, que se refiere al derecho a la intimidad y al honor personal. Y dice, toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia a la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen.
Y óiganme esto. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlo o repararlo conforme a la ley. Eso es una disposición categórica en un país donde lo que más se hace es atentar contra el honor de los demás, contra la dignidad de los demás, contra la intimidad de los demás. Y ahora con las redes sociales mucho más. El otro artículo que llama la atención es el artículo 53, que establece los derechos del consumidor, concebido de esta manera. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. Esa es la protección de los derechos del consumidor. Y finalmente, cuando esos derechos tenemos los derechos colectivos y difusos, que está consagrado en el artículo 66, que dice que el Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas por la ley. En consecuencia, se protege la conservación del equilibrio ecológico de la fauna y la flora, la protección del medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Y un artículo que en cuanto a los derechos difusos es fundamental, es el 67, la protección al medio ambiente, que está concebido de esta manera. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. Si uno lee detenidamente el catálogo de derechos que establece el artículo 69 con respecto a los principios o a las garantías que conforman el debido proceso, puede llegar a la conclusión que el Código de Procedimiento Criminal, el Código Procesal Penal se puede derogar, se puede abolir pura y simplemente, porque esos catálogos son mucho más protectores que el propio Código Procesal Penal. Y de esas garantías mínimas se beneficia precisamente la acción en responsabilidad civil. Todas esas tutelas están protegidas. De lo anterior se deriva, y con esto estamos finalizando, de que si bien es cierto que la Constitución de manera expresa consagra la reparación de ciertos daños en caso de algunos derechos vulnerados, como los que hemos visto precedentemente a propósito del derecho a la vida, a la intimidad, al honor personal, a los derechos del consumidor, a los derechos difusos, no es menos cierto que la misma protección del Estado merece los derechos que tienen otras fuentes. Es importante finalmente poner de relieve que la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 63, dispone el derecho que tiene toda persona lesionada en sus derechos o en sus libertades conculcados a ejercer las acciones correspondientes con la finalidad de que se reparen los daños que la vulneración de esos derechos les ha ocasionado. Y ya en esto final resulta importante destacar que bajo ninguna circunstancia, y esto quiero terminar y ser lo más categórico posible, lo repito, que bajo ninguna circunstancia la acción en responsabilidad civil persigue una reparación que vaya más allá de los daños efectivamente causados, ya sea a consecuencia de un lucro emergente o de un lucro cesante. Pues admitir lo contrario sería reconocer que las acciones judiciales y específicamente las acciones de responsabilidad civil pueden tener como propósito
un enriquecimiento sin causa, con lo que no solamente se desnaturalizaría la finalidad de la acción de responsabilidad civil, sino que también constituiría una violación a la propia ley que sirve de amparo a las acciones judiciales. Con esto termino, pero no quiero hacerlo sin antes una exhortación a todos ustedes en el sentido de que la Constitución está hecha para demandar su aplicación. La Constitución no es un colorete, no es un maquillaje. La Constitución es un instrumento de protección a los derechos de las personas. El día que todos demandemos el cumplimiento de la Constitución a gobernantes y a gobernados, y al mismo tiempo el día que todos nos sometamos al cumplimiento de la Constitución, tendremos un mejor país, tendremos mejores condiciones de vida y tendremos, sobre todas las cosas, mejores ciudadanos. Espero no haberlos defraudado y a todos ustedes muchas gracias. Recibamos al doctor Manuel Ramón Peña Conce, vicerrector de Servicios Estudiantiles y Docentes de esta universidad, quien tiene a su cargo unas palabras de clausura. Gracias. Muy brevemente, solamente darle las gracias al magistrado Subero Isa por aceptar la invitación de la universidad y con ello permitir a nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tener en su recinto a la voz más alta que la responsabilidad tiene en la República Dominicana. Yo tengo aproximadamente 20 años impartiendo la asignatura de responsabilidad civil a maestría, y los abogados y fiscales y jueces que reciben la maestría me preguntan cuál es el texto para estudiar responsabilidad civil en la República Dominicana. Y necesariamente tenemos que acudir al Tratado de Responsabilidad Civil del magistrado Subero Isa. Los que han cursado la asignatura ya tienen que irla adquiriendo. Si no lo adquieren en la profesión, cuando tengan su primer caso, se van a acordar de mí, porque van a tener que buscar ese libro del magistrado Subero Isa. Y hoy nos ha brindado la oportunidad de asistir a una cátedra muy actualizada, porque a partir de 2010, en la República Dominicana, las entidades públicas y los funcionarios son responsables civilmente por sus actos. Y el magistrado de una manera genial lo expuso y para beneficio de nuestros estudiantes y profesores. Así que muchas gracias, magistrado, y buenas noches. Bien, esto ha sido la conferencia sobre la constitucionalización de la responsabilidad civil a cargo del doctor Jorge Subero Isa, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien agradecemos nuevamente por tan magistral ponencia. Pasen un muy feliz resto de la noche.